Hola amigos y amigas de la ciencia. Hoy en Ciencia con Ciencia vamos a empezar una serie de 3 videitos acerca de aves rapaces. Así es, en estos 3 videos vamos a estar hablando acerca de águilas, halcones, búhos y también buitres. Pero nos vamos a dividir. En este primer video vamos a ver aves rapaces diurnas, es decir, halcones y águilas. Les voy a estar contando características generales, algunas cosas importantes, curiosidades, importancia, y les voy a hablar de un par de especies de cada uno de estos animalitos. Si quieres que el próximo video llegue pronto, pues no te olvides dejar tu like y comentar para que yo sepa que tengo que traer las aves rapaces nocturnas lo más antes posible, ya que no va a ser una serie continua, sino que esta vez les voy a dar un tiempo a cada video. Sin más que decirte, prepárate porque ahora comienza Ciencia con Ciencia. Así es, entonces hoy vamos a empezar justamente con estas 2 aves rapaces, es decir que hay muchas más especies, pero déjenme definirles un poquito. Generalmente aves rapaces nos vamos a referir a aquellas que se van a alimentar principalmente de carne, aunque la dieta puede variar bastante, desde insectos hasta comer monos, por ejemplo. Es por eso que estas se van a llamar rapaces. Son capaces de cazar diferentes tipos de animales según también su tamaño y también la especialización, porque inclusive tenemos águilas que van a estar mucho más centradas o especializadas, mejor dicho, en, por ejemplo, poder depredar caracoles, es decir, que son aves que pueden llegar a romper esta concha para poder consumir caracoles. También tenemos que darnos cuenta de que estas aves van a ser generalmente van a estar bien distribuidas, en todo lo que va a ser el neotrópico. Van a estar entre los trópicos la mayoría de las especies, aunque también podemos encontrar algunas en manera más al norte y también de manera más austral alrededor del mundo. Tenemos más o menos unas 200 e incluso un poco más especies de aves rapaces diurnas. Estas aves van a estar bien divididas alrededor de todo el globo y, como ya les he dicho, entre los neotrópicos, y aquí es donde entra Bolivia, donde vamos a tener una gran variedad de lo que van a ser tanto águilas como también van a llegar a ser aguiluchos o van a llegar a ser azores o otro tipo de aves de este tipo, que son generalmente las más grandes. Y por otro lado vamos a tener a los halcones, que también van a ser parte de las aves rapaces diurnas. Entonces vamos a estar delimitando algunas características de estos animales. Como ya les he ido diciendo, estas son aves carnívoras, son rapaces que pueden consumir desde insectos hasta monos, pasando por una gran variedad de especies, tanto en mamíferos, peces, aves, reptiles, anfibios e incluso insectos, como ya les he venido diciendo. Son aves que van a tener características principales y generales en ellas, y para eso vamos a utilizar justamente la que tengo aquí. Esta es una réplica de un águila calva de la marca Safari Limitada, la cual nos va a estar mostrando un poquito de las características generales. Esta especie no la tenemos en Bolivia, pero nos va a estar ayudando. Vamos a tener primeramente un pico en forma de gancho. La parte superior va a tener esta forma que va a acabar en una punta que le va a ayudar a desgarrar principalmente las presas y la carne que ésta va a consumir. Este pico puede ser más largo, más ancho, más corto, dependiendo de la especialidad del ave de presa a la hora de consumir ciertos animales. Por ejemplo, los halcones, que no van a ser parte de lo que van a ser las águilas, ellos van a ser falcónidos, van a tener los picos también en forma de gancho, pero mucho más cortos. Estos animales también van a tener una excelente visión, poseen 2 grandes globos oculares muy bien orientados que tienen una gran visión, capaces de poder cubrir todo el entorno donde estas aves están en vuelo o incluso perchando. Ya saben, perchar es la manera en que llamamos cuando un ave se posa en cierto lugar. Estos 2 grandes ojos les permiten ver movimientos ligeros entre la hierba, por ejemplo, de roedores, o incluso poder observar desde lejos a aves que pueden llegar a ser sus posibles presas. Sin embargo, una de las principales características va a estar en las patas. Las patas de estos animales van a tener garras
curvadas hacia adelante, muy fuertes, muy grandes, muy afiladas y patas extremadamente fuertes para poder apresar. Y justamente van a tener un dedo que va a estar opuesto a los demás para poder hacer el mecanismo de alzar. Es decir, que estos animales pueden llegar a apresar muy bien a sus presas y alzarlas y llevárselas consigo, o inclusive utilizar las patas ya como parte de la matanza. Es decir, que una vez apresando a las posibles presas, estas podrían ejercer tal presión que el animal en cuestión puede llegar a morir mucho más rápido. Justamente en Bolivia nosotros vamos a tener aves rapaces diurnas que van a estar entre águilas y halcones. ¿Y dónde las vamos a tener clasificadas? Y para eso voy a utilizar un pequeño chanchullo que va a ser justamente la clasificación sacada en mayo de 2021, que la voy a estar dejando obviamente en la descripción, donde vamos a tenerlas en Neognata, en Neoaves. Van a ser justamente las que van a ser de forma acipitriformes, que van a ser las águilas, y las falconiformes, que van a ser los halcones. De aves de los buitres y de los búhos vamos a hablar en otros videitos. Entonces, de estas aves vamos a tener en Bolivia águilas, aguiluchos, halcones, cernícalos. Depende el nombre y depende también de la región, como quieran llamarlas. Pero vamos a empezar con las águilas, con los aguiluchos, que van a ser justamente aves de mayor envergadura, que van a tener un tamaño medio a grande, que teniendo una estatura general de 28 a 1 metro de alto, generalmente en promedio. Son aves de gran vuelo, de alas anchas, que van a tener en algunas especies unos dedos, entre comillas eso de dedos, porque cuando están planeando se les puede notar algunas plumas que sobresalen del ala en forma de dedos, pero no son dedos, ¿listo? Aunque no en todas las especies están. Estas águilas, estos aguiluchos o mamanis o pacas, como quieran decirles en Bolivia, son animales que se distribuyen muy bien alrededor del país. Algunas son muy cosmopolitas, como les voy a estar contando dentro de un poquito más acerca de un par de especies, y son capaces de controlar muy bien las poblaciones de diferentes tipos de presas, como de palomas, como de roedores, como inclusive de otras aves que no sean las palomas, o no otras aves nativas de Bolivia, por ejemplo. Y generalmente van a tener un color grisáceo, marrón, algunas van a ser blancas, otras más plomizas, negruzcas, con algunas tonalidades rojizas. Sin embargo, los colores no van a variar mucho. También van a tener un cuello robusto y bastante corto, un pico que va a tener esa forma de gancho, que generalmente va a ser más alargado, va a ser un poco más redondeado, y las alas van a ser bastante amplias, y lo cual les va a ayudar justamente a adaptarse bien al entorno en el que estas habitan, ya que pueden estar en todos los pisos ecológicos de nuestro país, ya que tenemos registros de águilas también en la parte del altiplano, como también ya sabrán en la parte de los llanos. Son animales bastante versátiles y pueden encontrarse con facilidad en ciertos lugares. Estos animalitos van a vivir en parejas por lo general, y la hembra suele ser un poco más grande o más grande notoriamente que el macho, aunque en algunas especies no se nota tanto. Es decir, que no hay un dimorfismo sexual notorio en algunas especies, pero en otras sí se nota. Por ejemplo, en las arpías. Las arpías hembra van a ser más grandes que las arpías macho. Justamente estos animales van a ser carnívoros y van a perseguir a todos, a mamíferos, aves, reptiles, también peces. Ya conocemos el gran clásico del águila pescadora, por ejemplo. Y van a hacer sus nidos en lugares que van a ser muy poco accesibles. Algunas pueden llegar a generar una nidificación muy bien estructurada, es decir, que van a construir un nido tal y como se lo conoce, con ramas, con plumas, etcétera, etcétera. Otras van a escoger oquedades donde poder realizar justamente esta nidificación. Generalmente van a poner entre 1 a 2 huevos, es el promedio, aunque algunas especies pueden llegar a poner hasta 5 huevos. Son excelentes padres, se van a turnar para poder cuidar a la descendencia, la cual una vez ya haya pasado el tiempo necesario, que va a depender también obviamente de la especie, como por ejemplo en la arpía va a ser unos 2 años
más o menos de crianza, donde posteriormente el polluelo o el juvenil, ya mejor dicho, va a poder abandonar el nido y va a poder buscar su propio territorio. Mientras tanto, los falcónidos o los halcones van a ser una familia que van a tener unas 60 especies, también bastante bien distribuidas. A diferencia de lo que van a hacer las águilas y aguiluchos, no solo van a utilizar las patas para poder apresar y apretar a sus presas, sino también van a utilizar el pico para ayudar en esta función de darle una muerte a la presa mucho más rápida, es decir, que utilizan también el pico. Estos animales generalmente son mucho más pequeños. Son animalitos que pueden llegar a pesar desde los pocos gramos hasta los 2 kilos. No suelen ser tan grandes como las águilas. También las alas van a ser diferentes, son más cortas, más estrechas, tienen una forma como de cuchillo a la hora de volar. Si alguna vez ven un halcón, es muy fácil de distinguir porque las alas son muy estrechas, terminan en una punta y se ven justamente como un cuchillo para poder cortar el aire. Son aves capaces de volar a grandes velocidades, como el halcón peregrino, que es el vertebrado que va a mayor velocidad en el mundo, superando los 300 kilómetros por hora. Y justamente al ser tan veloces, ellos necesitan una manera de hacer de que el aire, el viento, no ingrese con fuerza a sus fosas nasales, y así aquí es donde vemos una de sus características principales. Justamente en las fosas nasales estos van a tener una protuberancia córnea que se va a llamar diente de halcón, por así decirlo. Lo pongo entre comillas porque no tienen dientes, pero va a salir justamente de las narinas y les va a ayudar a evitar que el aire entre con fuerza y les pueda asfixiar. Generalmente la coloración de estos animales también va a estar entre los tonos grises, rojizos, marrones, blanquecinos, y no va a existir un dimorfismo sexual tan notorio en la cuestión de coloración, aunque algunas especies sí lo presentan. Sí existen diferencias entre machos y hembras. Van a tener diferentes estrategias de caza, como la del peregrino, que es justamente lanzarse en picada, o incluso quedarse planeando estáticos en el aire, como haría un quiliquili o cernícalo, también como se conoce de manera internacional. Un quiliquili quedándose esperando que algo se mueva entre la hierba y posteriormente bajar y apresar justamente a esto. Estas aves van a ser extremadamente importantes para lo que van a ser los seres humanos. Son animales cosmopolitos. Eso quiere decir que se han adaptado bastante bien a lo que va a ser las ciudades o las poblaciones. Van a vivir en urbes, por ejemplo, y se las puede llegar a ver. O también pueden llegar a vivir muy cerca de las mismas urbes, atraídos generalmente por lo que van a ser los roedores. Sabemos que los seres humanos suelen tener cerca también a ratones o a ratas, y justamente ahí está la principal función de controladores de estas plagas, ¿no? Van a ser grandes aliados de los agricultores, por ejemplo, que van a evitar justamente la proliferación de estos animales y que ataquen el cultivo. Sin embargo, estos animales también sufren muchas amenazas a su vida, desde incomprensión de los seres humanos, es decir, que les suelen tener miedo porque piensan que se van a llevar, por ejemplo, a sus pollos, cosa que puede llegar a pasar, pero normalmente las aves de presa no lo hacen. O también lo que va a ser la pérdida de hábitat. Lamentablemente la pérdida de hábitat es algo que ataca a todos los animales y las aves van a ser muy susceptibles a esto. Los árboles donde estas perchan o nidifican, si es que se pierden, también se va a perder justamente la diversidad de aves de presa. Estos animalitos, aunque son cosmopolitos, también se han ido enfrentando poco a poco con lo que va a ser el rechazo social, como ya les he ido diciendo, y lamentablemente en la ciudad de La Paz hemos llegado a lamentar casos donde la gente ha tratado de matar a estos animales tan hermosos y tan importantes para nosotros. Las medidas de conservación de estos animales, dependiendo obviamente de cada especie, van a ser primeramente conocer acerca de ellos, y para eso te voy a contar acerca de un par de águilas y de halcones que tenemos muy cerca. Primeramente te voy a contar acerca de Geranonetus melanoneucus, que se va a llamar mamani o águila mora de manera internacional, que es una de las águilas de mayor tamaño que vamos a tener en lo que va a ser Bolivia y principalmente en la parte occidental del país. Son aves que se pueden llegar a ver con gran facilidad, por ejemplo, en la ciudad de La Paz,
Esta y también a su prima Gerandonaetus polysoma, que se va a llamar paca comúnmente, donde vamos a tener un dimorfismo sexual bastante marcado, donde las hembras van a tener una marca café en la parte del lomo o de la espalda del ave y van a ser más grandes que los machos. Estas dos aves van a estar habitando en todo lo que va a ser el valle, por ejemplo, y las vamos a poder observar arreando palomas, que es como se les llama comúnmente cuando estas van a perseguir a estos animales y van a controlar su población. Sabemos que la paloma común, la Columba livia, va a ser justamente un animal que se considera invasor y también plaga en algunos lugares. Son animales al ser tan abundantes que nos pueden llegar a pasar alguna enfermedad o incluso son bastante destructivas con monumentos históricos. Es decir, que las águilas mantienen a raya las poblaciones de estas palomas. Pero también vamos a tener otras especies, por ejemplo el águila arpía, que les he estado hablando mucho de ella, justamente porque es una de mis águilas favoritas, es una de las más grandes del mundo. La hembra puede llegar a tener una envergadura de hasta 2 metros de largo. Van a tener una coloración entre plomiza, acenizada, blanquecina, incluso negro en algún punto, y las garras de esta águila, de las más grandes, se pueden llegar a comparar con las de un oso grizzly, llegando a medir casi incluso los 10 centímetros de largo. Son excelentes predadoras de las copas de los árboles, generalmente en el bosque del sudoeste de la Amazonía. Son habitantes asiduos donde existen árboles lo suficientemente grandes que puedan utilizar para nidificar. Estos árboles generalmente van a ser los que van a sobresalir de todo el dosel para que el águila o las águilas, mejor dicho, puedan llegar a tener una mejor visión de todo su territorio y cazar principalmente su presa, que van a ser los monos. Desde los monos más grandes como los monos araña o monos más pequeños como los ardilla pueden llegar a ser presa de esta águila. Asimismo puede llegar a consumir otras aves o incluso perezosos. Lamentablemente el águila arpía también por la pérdida de hábitat se encuentra en peligro de extinción, ya que muchas veces los nidos se encuentran en árboles que se codician por su madera, y lamentablemente esto pone en peligro a una de las mayores depredadores de la Amazonía y la principal en lo que va a ser el dosel de la selva amazónica. En cuestión de halcones, nosotros vamos a tener, por ejemplo, al pequeño quiliquilli, que se puede ver también muy cerca de las ciudades. Generalmente es bastante pequeñito, de una coloración mucho más café y va a tener una manera de cazar muy particular. Es un animal que es capaz de mantenerse en vuelo planeando en un solo lugar durante mucho tiempo, observando fijamente los matorrales o el pastizal, esperando que alguna vez algún ratoncito se mueva. Y esto, ojo, yo lo he podido ver en diferentes lugares de la ciudad de La Paz. Estos animales se quedan planeando en un solo lugar aunque exista viento y escuchan y luego bajan y atrapan un ratón. Pero no solamente pueden comer ratones, sino pueden llegar a apresar aves incluso más grandes que ellas y son bastante fieras. Los quiliquilis o cernícalos también, como nosotros los conocemos. Como pueden ver, las aves rapaces en general van a ser depredadores, van a ser una parte importante de la red trófica. Son animales a los cuales tenemos que tener respeto y admiración. Son muy difíciles de encontrar, muy difíciles de ver, yo lo comprendo. A veces solamente vemos la pequeña silueta de estas volando en el cielo. Sin embargo, yo te comparto estas imágenes que he podido sacar justamente de un águila mora que estaba en el cerro que está frente a mi hogar. Y como pueden ver, esta es la que se perchó ahí buscando una rama para su nido, porque justamente después la vi con una rama en el pico. Pasó muy cerca, no era la única, eran 3, era un juvenil y 2 adultos. Probablemente están preparando una nueva nidada, ya que el juvenil ya estaba bastante mayor y probablemente deje el nido pronto. Todo esto lo he podido ver en la ciudad de La Paz. Es muy importante que si alguna vez te encuentras con una de estas aves en problemas, te dirijas directamente a los centros que pueden atenderlas mejor. Por ejemplo, pueden dirigirse a la Policía Forestal o Medioambiental POFOMA o directamente al centro de custodia que esté más cerca de su ciudad, ya sea el Vestipacos en La Paz, ya sea el de Fauna Sudamericana en Santa Cruz o algún otro diferente. Recuerden, son aves de presa, son animales que si uno no lo sabe manejar se pueden lastimar peor o incluso nos pueden hacer daños a nosotros por su gran capacidad para poder defenderse con esas garras y ese pico tan fuerte.
Sin embargo, estos accidentes no suelen ser tan comunes. Sin embargo, como te digo, espero que si alguna vez encuentres una, avises a las autoridades correspondientes, que es lo más responsable para poder hacer. Sin más que decirte y sin más que contarte, espero que este video te haya gustado mucho. Si quieres saber más acerca de águilas, de aves rapaces, te voy a estar dejando un enlace al Facebook justamente de donde vas a poder ver más acerca de estos hermosos animales, y también si tienes algún registro interesante, alguna fotografía, puedes preguntarle directamente a los expertos en esto. Sin más que decirte, nos vemos la siguiente semana para más ciencia. Si quieres que un video así acerca de aves rapaces nocturnas llegue más rápido, no te olvides dejar tu like y comentarlo. Suscríbete, que eso me ayuda un montón. Gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.